Compañeros, ¿cómo están? Vamos a resolver un ejercicio de lo que es transferencia de calor mediante conducción. Les voy a leer lo que es el enunciado. Nos dice, la figura muestra la disposición de una pared de un horno volatilizador que cuenta con tres paredes intermedias. Calcular el flujo calorífico, temperatura prima y temperatura 2 prima. Las temperaturas son intermedias. Si la temperatura intermedia es de 650 grados centígrados y la temperatura externa 60 grados centígrados. Miren, nos proporciona el ejercicio una serie de datos que lo he puesto en esta columna. Ya nos dice, ¿no es cierto?, que nuestro horno volatilizador cuenta con tres paredes, A, B, C. ¿Ya? Nos dice que la primera pared A es de ladrillo refractario, la pared B, ladrillo gambote, y lo que es nuestra última pared, la pared C, es lana de vidrio. ¿Listo? También nos dan lo que son la variación o los espesores de pared. Para A 0.30 metros, para B 0.20 metros y para C 0.10 metros. Para calcular el área, ¿no es cierto?, en la formulita de lo que es el flujo calorífico, nos proporciona longitud, ¿ya?, de 3.5 metros y una altura de 2.2 metros. También nos proporcionan coeficientes de conducción medios, ¿ya? Para A, 0.856 y las unidades, muy importante, kilocalorías sobre metro por hora por grado centígrado. Coeficiente medio de conducción para B, 0.632 con estas mismas unidades y para C, ¿no es cierto?, para la pared C, el coeficiente medio de conducción 0.321 también con estas unidades de lo que es el coeficiente de conducción. ¿Qué nos piden? Nos piden calcular lo que es el flujo calorífico, esta temperatura, ¿no es cierto?, esta temperatura intermedia, ¿no es cierto?, que nos dice el enunciado, esta temperatura intermedia, le he puesto temperatura prima, y para esta temperatura 2 prima, ¿ya? Miren, observando un poquito lo que es la gráfica, ¿no es cierto?, tenemos una temperatura interna, ¿ya? ¿Por qué temperatura interna? ¿No es cierto? La flechita nos indica que el calor está circulando de izquierda a derecha. Por tanto, la temperatura interna es de 650 grados centígrados y la temperatura externa, ¿no es cierto?, 60 grados centígrados. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, en esa parte, en la parte izquierda, hay más calor. A la medida que vaya traspasando lo que son las paredes, esta temperatura disminuye, ¿no es cierto? Por tanto, si nosotros cuando estemos haciendo lo que son los cálculos, calculemos por decir lo que es temperatura prima, ¿no es cierto?, tendría que ser menor a esta temperatura. En realidad tendría que ser una secuencia, ¿no es cierto?, 650, temperatura 1 prima tendría que ser mayor, ¿no es cierto?, a lo que es esta temperatura 2 prima. Y esta temperatura 2 prima tendría que ser mayor a lo que es 60 grados centígrados. Pero a la medida que vayamos resolviendo nuestro ejercicio nos vamos a dar cuenta de lo que les había mencionado. Por tanto, empecemos a calcular lo que es el flujo calorífico. Flujo calorífico. Habíamos dicho, ¿no es cierto?, que el flujo calorífico es igual a un coeficiente de conducción, en este caso medio, ¿ya?, por el área, que podemos calcularlo, tenemos longitud y lo que es altura, por gradiente de temperatura. Pero gradiente de temperatura, habíamos dicho que es igual a la variación de temperatura sobre variación de longitud o lo que es una variación de espesor de pared. ¿Listo? Por lo tanto, este gradiente de temperatura yo lo voy a poner en función de lo que es la variación de temperatura sobre variación del espesor de pared. Pero esta fórmula no nos va a ayudar a calcular el flujo calorífico en esta ocasión. ¿Por qué? Porque tenemos tres paredes, ¿no es cierto? Y esta formulita nos ayuda simplemente para calcular cuando hay una pared simple. También habíamos mencionado que hay otra fórmula para paredes en serie, ¿no es cierto? En este caso tenemos paredes en serie, donde nos dice que el flujo calorífico es igual a la variación de la temperatura sobre la sumatoria, ¿no es cierto? ¿Sumatoria de qué? Sumatoria de I igual a 1 hasta N. En este caso, N es
3, ¿no es cierto? Tenemos 3 paredes. ¿De qué? De la variación del espesor de la pared sobre coeficiente medio por el área, ¿no es cierto? Esta es la formulita para paredes en serie y esta formulita la vamos a utilizar. Para nuestro ejercicio, ¿cómo quedaría la formulita si nosotros lo aplicamos a nuestro ejercicio? Variación de temperatura, ¿no es cierto? Temperatura interna menos temperatura externa. Temperatura interna menos temperatura externa. Nos dice una sumatoria, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual? Nos dice variación de espesor de pared. Vayamos entonces por lo que es la primera pared, la pared en A. Variación de espesor de pared en A, ¿ya? Sobre coeficiente medio, también en A, por el área, ¿no es cierto? Más, es una sumatoria, más variación de pared en B, coeficiente medio en B por el área. Nos dice que tenemos que llegar hasta 3, por tanto nos falta lo que es la pared en C, ¿verdad? Variación de pared en C, coeficiente medio de conducción en este caso, ¿no es cierto? En C por área. ¿Listo? Entonces ya tenemos esta fórmula que lo hemos desarrollado para nuestro ejercicio. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Coeficiente medio, bueno, en este caso el flujo calorífico, ¿no es cierto? Flujo calorífico va a ser igual a ¿qué? Temperatura interna, 650, menos temperatura externa, 60. ¿Listo? Ahora sí, en esta parte, variación de pared en A, 0.30. ¿Listo? Coeficiente de conducción medio en A tenemos 0.856 por el área. El área, ¿no es cierto? Tenemos que calcular el área. El área simplemente va a ser igual a lo que es la longitud por altura. Por tanto, el área, ¿cuánto va a ser? Nosotros simplemente, ¿qué hacemos? Introducimos en nuestra calculadora, decimos 3.5, ¿no es cierto?, de la altura, bueno, de la longitud, y 2.2 de lo que es la altura. Es igual a 7.7. Unidades, ambos están en metros, por tanto, metro cuadrado, ¿no es cierto? Aquí tenemos que el área es 7.7. Más, ya, más. Ahora sí, vayamos a los datos de la pared B. Variación de pared en B, 0.20. Listo. Coeficiente de conducción en B, 0.632. Ya, por el área, 7.7. Más, ¿no es cierto? Seguimos sumando. Ahora sí, en C, la pared en C, 0.10. 0.10. Ya. Coeficiente de conducción en C, 0.321. 0.321 por el área, 7.7. ¿No es cierto? Ahora sí, vamos a hacer lo que es el análisis de las unidades. ¿Ya? Para que no nos compliquemos, lo vamos a hacer en esta parte. En la parte del numerador, la temperatura, grados centígrados. En esta parte, lo que es la pared, ¿no es cierto? Las variaciones de pared nos están proporcionando en metros. Ahí tenemos en metros. Los coeficientes de conducción medios, las unidades, kilocalorías, ¿sobre qué? Metros, hora y grados centígrados, ¿no es cierto? Por el área, que en este caso el área nos están proporcionando en metros cuadrados.
Si nosotros hacemos en el numerador extremos con extremos, medios con medios, metros cuadrados se van a ir con este metro y este metro, ¿no es cierto? Nos va a quedar, bueno, hacemos nuevamente extremos, medios con medios, pero con esta parte del numerador y se van a ir lo que son los grados centígrados. ¿Qué nos va a quedar? Kilocalorías, ¿no es cierto? Con lo que son horas. Por lo tanto, en esta parte tenemos que el flujo calorífico va a ser igual a ¿qué? Simplemente introducimos a nuestra calculadora, ¿no es cierto? 650 menos 60 sobre 0.30 sobre 0.856 por 7.7 más 0.20 sobre 0.632 por 7.7 y más lo que es la pared en C, ¿no es cierto? 0.10 sobre 0.321 por 7.7. Nos da un resultado de 4.643. Entonces, vayamos a anotar nuestro resultado de 4.643.06. Las unidades, ¿no es cierto? Nos había quedado kilocalorías sobre hora. Kilocalorías sobre hora, ¿no es cierto? Por lo tanto, las unidades están correctas, ¿no es cierto? Ya habíamos visto también lo que son las unidades del flujo calorífico. Ya hemos resuelto entonces lo que es el flujo calorífico. Vayamos a calcular temperatura prima, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo calculamos esta temperatura, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, en esta pared, ya en la pared A, tenemos lo que es una temperatura interna, ¿no es cierto? Si solo nos fijamos en la pared A, esta temperatura prima llegaría a ser la temperatura externa, ¿no es cierto? Y como estamos trabajando con una sola pared, vamos a hacer uso de esta fórmula donde dice que el flujo calorífico es igual al coeficiente medio, pero en este caso, como estamos trabajando en pared A, va a ser coeficiente medio de conducción en A por el área, la variación de la temperatura, ¿no es cierto? Temperatura interna menos temperatura prima sobre variación de espesor de pared en A. Por lo tanto, en esta variación de temperatura se encuentra nuestra incógnita. ¿Listo? Entonces voy a anotar, bueno, esta ya es una solución, ¿no es cierto? De lo que es el flujo calorífico. Voy a anotar esta formulita que se había dicho, que el flujo calorífico va a ser igual al coeficiente medio, en este caso A, por el área. Ya, listo. Ahora sí, en esta parte que nos interesa, la variación de la temperatura, habíamos dicho que va a ser temperatura interna menos temperatura prima, ¿no es cierto? Lo que es la variación de pared en A. Esta es la formulita que nos va a ayudar a calcular, ¿ya? Nuestra incógnita, que se encuentra en lo que es la variación de temperatura, ¿no es cierto? Esta es nuestra incógnita. El flujo calorífico, vamos a hacer uso de lo que hemos calculado. Lo demás ya tenemos en nuestros datos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos. ¿Qué nos va a quedar despejando? ¿No es cierto? A ver, voy a poner igual. Nos queda lo que es la temperatura prima. ¿A qué va a ser igual? Flujo calorífico se queda, lo que está dividiendo pasa a multiplicar, variación de pared en A. Lo que está multiplicando pasa a dividir, coeficiente medio, en A por el área, ¿no es cierto? Esta parte estaría sumando, ¿no es cierto? Va a venir a restar temperatura interna, pero esta temperatura prima nos va a quedar con un signo negativo, ¿no es cierto? Este signo negativo lo vamos a mantener cuando ya sacamos el valor, ahí recién lo vamos a llevar con signo cambiado, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos despejado lo que es temperatura prima. ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. Flujo calorífico. 4.643.06 por variación de pared en A. Tenemos de dato
0.30, 0.30, ¿no es cierto? Listo. ¿Sobre qué? Coeficiente medio de conducción en A, 0.856, 0.856 por área. Nuestro área que hemos calculado de 7.7 menos, nos dice, menos temperatura interna 650 grados centígrados, ¿no es cierto? Listo. Ya tenemos entonces lo que es directo para meter a nuestra calculadora. Antes de introducir lo que es a la calculadora, vamos a hacer el análisis de unidades. Lo voy a hacer en esta parte, ya el análisis de unidades. En esta parte del numerador que tenemos, lo que es el flujo calórico en unidades, kilocalorías sobre hora, ¿no es cierto? Por, ¿ya? Variación de pared en A nos están dando en metros. Listo. En el denominador, coeficiente de conducción en A, las unidades kilocalorías, metro por hora por grado centígrado, por el área que está en metros cuadrados. Y nos dice que esta temperatura interna tiene unidades de grados centígrados, ¿no es cierto? Si nosotros en esta parte hacemos lo que son medios con medios, extremos con extremos, ¿qué se van a ir? Se van a ir kilocalorías con kilocalorías, ¿ya? Hora con hora, metro cuadrado con este metro y este metro, ¿no es cierto? Y me va a quedar grados centígrados, menos grados centígrados. Simplemente hacemos una de esta algebraica y las unidades nos van a quedar en lo que es grados centígrados. Por lo tanto, introducimos a nuestra calculadora y decimos, ¿no es cierto? 4643.06 por 0.30 dividido entre 0.856 por 7.7 menos 650. Miren, nos da, bueno, menos la temperatura prima, ¿no es cierto? Que está con signo negativo. Nos da en esta parte un resultado de negativo 438, ¿listo? .67 grados centígrados. ¿No es cierto? Habíamos dicho que este signo lo vamos a llevar, ¿no es cierto? Y se van a ir menos con menos, se va a volver más, ¿no es cierto? Temperatura prima va a ser igual a ¿qué? 438.67 grados centígrados, ¿no es cierto? Sería la solución. A ver, un poquito de lógica, ¿no es cierto? Si habíamos dicho que la temperatura interna es de 650 grados y a la medida que esta temperatura vaya atravesando lo que son las paredes hasta llegar a 60 grados centígrados, ¿no es cierto? Se está reduciendo cada vez más lo que es la temperatura. Por lo tanto, en la temperatura prima, ¿ya? Esta temperatura tendría que ser inferior a lo que es 650 grados, ¿no es cierto? 438.67 es inferior a lo que es 650. Por lo tanto, podríamos decir que este resultado tiene lógica, ¿no es cierto? Y si nosotros hemos resuelto de la forma correcta, este resultado está perfecto. ¿Listo? Entonces vayamos a calcular lo que es la temperatura prima 2. ¿Ya? Voy a hacer en esta parte. En esta partecita, por favor. Lo vamos a dividir. ¿Ya? De esta fórmula, ¿no es cierto? Vamos a usar la pared, en este caso, la pared B o C. ¿Por qué podríamos usar la pared B? ¿Ya? Si usamos nosotros la pared B, nuestra temperatura interna llegaría a ser temperatura prima 1, ¿no es cierto? Esta temperatura que hemos hallado. Y la temperatura externa sería esta temperatura 2 prima, ¿no es cierto? O podríamos usar también esta pared C, donde la temperatura 2' llegaría a ser la temperatura interna y la temperatura externa, ya tenemos de dato que es 60 grados centígrados. ¿En qué pared me conviene trabajar? Un consejo, ¿no? Yo les diría que trabajen en lo que es esta pared C. ¿Por qué?
Porque simplemente voy a tener una incógnita, ¿ya?, de lo que es la temperatura 2', y esta temperatura externa ya tengo de dato. Mientras en esta pared, ¿no es cierto?, esta temperatura yo he calculado, pero en el proceso, tal vez, ¿no es cierto?, por, no sé, alguna falla en la calculadora, no sé, algún error humano, podría haber errado en este cálculo. Por lo tanto, esta temperatura también podría errar en su cálculo, ¿no es cierto? Así que vamos a trabajar en lo que es en la pared C, ¿listo? De la misma fórmula, ¿no es cierto?, de lo que es el flujo calorífico va a ser igual a coeficiente medio. En este caso, habíamos dicho que vamos a trabajar en la pared C, ¿listo?, por el área. Variación de temperatura es lo que nos interesa. La temperatura interna para nosotros sería nuestra incógnita, que es temperatura 2', menos la temperatura externa, este dato, ¿no es cierto?, lo que es la temperatura externa, sobre variación de pared en C. ¿Listo? Vamos a trabajar, por lo tanto, con esta formulita. ¿Qué hacemos? Simplemente despejamos nuestra incógnita, que es temperatura 2 veces prima. ¿Qué va a ser igual? Si despejamos, sencillo, ¿no es cierto?, el despejo de flujo calorífico, variación de pared en C, ¿no es cierto?, coeficiente medio en C por el área. En esta parte, temperatura externa está restando, va a pasar a sumar más temperatura externa. Ya hemos hecho también lo que es el análisis de unidades, por lo tanto sabemos que nos va a dar en grados centígrados. ¿Listo? Entonces simplemente reemplazamos, ya, flujo calorífico 4643.06 por variación de pared en C tenemos 0.10, listo. Coeficiente medio en C también tenemos de dato, ¿no es cierto?, 0.321, 0.321 por el área que hemos calculado de 7.7 y más la temperatura externa de 60 grados centígrados. ¿Qué hacemos? Simplemente llevamos a la calculadora y ya tenemos entonces nuestro ejercicio resuelto. 4643.06, ya, por 0.10, 0.321 por 7.7 más 60. Tenemos una temperatura de 247, ya, 247.85 unidades grados centígrados. ¿Listo? Nuestra solución. Les había mencionado, ¿no es cierto?, a un principio, en esta grafiquita, ¿ya?, la temperatura interna es mayor. A la medida que va pasando lo que son las paredes, esta temperatura se reduce. Vayamos a ver si se reduce en realidad. Temperatura prima, hemos calculado 438.67, por lo tanto, se está reduciendo, está perfecto. Temperatura 2', 247.85, se va reduciendo aún más, perfecto. Y por último, lo que es la temperatura externa, es decir, de 60 grados, que ya nos ha proporcionado el ejercicio. Por lo tanto, si nosotros no hemos cometido ningún error, nuestros resultados, lógicamente, están correctos.